Los invito a que vayamos al libro de Génesis. Hoy vamos a usar un pasaje muy particular para esta enseñanza. Génesis capítulo 1. No sé si lo van a poder encontrar. Versículo 1. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué versículo raro, ¿no? Para una enseñanza de día domingo. ¿Qué les parece? He elegido este versículo para empezar una enseñanza algo especial. He notado en esta cuarentena que una cosa que todos hemos notado seguramente, de que el corazón de la gente en esta cuarentena ha quedado expuesto. No sé si lo han notado. La gente ha demostrado verdaderamente lo que había en su corazón. Esta cuarentena, tantas cosas que pasan por las noticias, ha dejado al descubierto el corazón de la gente. Sobre todo ¿de quién? De los creyentes. Sobre todo de los cristianos. Nuestro corazón ha quedado expuesto. El Señor ha usado este tiempo para mostrar quiénes confiaban en Él y quiénes no. ¿No? ¿Lo han notado o solamente yo lo noté? ¿Sí? En este tiempo he visto corazones confiados en el Señor, corazones sabios, corazones entregados y sinceros. Pero tristemente también he visto corazones llenos de temor, corazones llenos de duda, de incertidumbre, de paranoia y lo más triste de todo, he visto corazones llenos de terror por lo porvenir, de terror por no saber qué va a pasar. Y estoy hablando de hijos de Dios. Entonces yo me preguntaba, ¿qué diferencia hay entre unos hermanos y los otros? ¿Qué diferencia hay entre los confiados y los que tienen temor? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué clase de vida lleva uno y qué clase de vida lleva el otro para que haya tanta diferencia? Yo me pregunto una cosa, en la palabra de Dios, ¿los confiados tienen una Biblia que tiene un tipo de promesas y los otros tienen otra Biblia que tiene otras promesas? ¿No tenemos la misma Biblia? Porque pareciera como que no tuviéramos las mismas promesas en la Biblia de Dios, ¿no? Pero no todos mismos tenemos la misma confianza. Amén. Analizando estas preguntas que les acabo de hacer, yo me llegué obviamente a una conclusión a la que todos seguramente llegamos. Si tenemos el mismo Dios y la misma Biblia, con las mismas palabras, evidentemente la diferencia entre unos y otros radica en que unos conocen más a Dios que otros. Es así de simple y sencillo. Teniendo la misma Biblia, unos conocen más a Dios que otros. Unos conocen más de la palabra de Dios y confían más en esa palabra que otros. Ese es el problema, ¿sí? Ese es el problema. ¿Qué hacemos al respecto? Si unos conocen más a Dios que otros, ¿qué hacemos al respecto? Tratamos de hablarles a ayudarlos. Pero es para todos, no es solamente a ellos, es para todos nosotros. ¿Qué hacemos? La única solución, si no hay conocimiento de Dios, es conocer más a Dios. Es muy simple. Tenemos que conocer más profundamente a Dios. ¿Sí? Y cuando me refiero a conocer a Dios, me refiero a conocer íntimamente a Dios, conocer cada una de sus características, de sus formas de ser, de su pensamiento, de su corazón. Y todo eso está escrito en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sabían eso? ¿Quién es Dios? Está todo escrito en la palabra de Dios. Dios tiene tantas características tan particulares que obviamente sería imposible meterlas todas en una sola enseñanza. Pero me he propuesto, siempre y cuando el Señor lo permita, obviamente, y me dé palabra para esto, de que, al menos los domingos que me toque dar la palabra a mí, vamos a empezar a conocer un poco más a Dios. Vamos a empezar a hablar de temas específicos de quién es Dios. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Les gusta? Así que vamos a ir, primero que nada, a Génesis 1.1, donde estamos. ¿Por qué? Porque hay un dicho muy sabio que dice, si no entendés algo, ¿a dónde tenés que ir? Al principio. Cuando las cosas no salen bien, ¿qué tenés que hacer? ¿Tenés que empezar de vuelta?
por el principio. Creo que parte de nuestra falta de conocimiento de Dios es no empezar desde el principio. ¿Sí? Génesis 1.1 dice, en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo le elegí poner a este título a esta enseñanza, el Dios del tiempo. El Dios del tiempo. Y escogí este tema porque desde el versículo 1, Dios ya nos está dando una gran enseñanza en su palabra. ¿Qué cosa? Que nuestro Dios es el amo, el Señor y el que sustenta el tiempo. ¿Sí? La expresión en el principio, empieza así, en el principio. ¿De qué está hablando? ¿El principio de qué está hablando? Bien, ¿qué otra cosa puede ser? ¿El principio de qué? De la vida. Justo esos dos anoté porque sabía que me iban a decir. No está hablando del principio de la creación, porque Dios ya tenía creaciones antes de crearnos a nosotros. No está hablando del principio de la vida, porque la vida ya estaba en Dios y en los ángeles. El principio del tiempo. Cuando dice en el principio, se refiere al principio de los principios. El principio del tiempo. Ya vamos a ver por qué es esto. Isaías capítulo 57. Isaías 57, versículo 15. Dice así. Es largo el versículo, pero solamente vamos a tomar la presentación del versículo. Dice, así dijo el alto y sublime, el que habita, ¿qué cosa? La eternidad. ¿A dónde habita Dios? En la eternidad. El versículo es más largo, ¿no? Después si quieren leerlo no hay problema. Pero quiero que nos quedemos con la primera parte. Así dijo, o sea, palabra de Dios, el alto y sublime, el que habita la eternidad. ¿Dónde habita Dios? En la eternidad. ¿Están despiertos? ¿Dónde habita Dios? En la eternidad. Bien, ¿qué pregunta? ¿Qué es la eternidad? Siempre. Siempre, es una forma de expresarlo. La eternidad es un estado perfecto y perpetuo, o sea, totalmente para siempre, hacia atrás y hacia adelante, hacia todos lados. O sea, está en todo momento. No significa que Dios no tiene principio ni tampoco va a tener un final. Eso es eternidad. De hecho, nosotros pensamos en términos de principio y fin porque estamos limitados a una vida que tiene principio y fin. Todo en esta vida tiene principio y fin. Pero eso fue creado para nosotros. Porque Dios habita la eternidad, una realidad totalmente distinta a la nuestra. ¿Sí? Y del desconocimiento de esto surge una pregunta muy tonta que muchos nos hemos hecho. ¿Y entonces quién creó a Dios? ¿No? ¿Quién creó a Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque Él habita la eternidad. Él es eterno. Para nuestra cabeza limitada, las cosas tienen que tener un principio y un final, o al menos un principio. ¿Sí? Pero Dios no es así. Dios está fuera de nuestra realidad. ¿Sí? Y ya van a ver a qué voy con esto, que parece algo más bien, ¿cómo se dice?, de estudio bíblico, pero quiero ir a algo importante, de enseñanza para nuestras vidas. Entonces, los conceptos de principio y fin, ¿de quién son? Nuestros. No son de Dios. Dios nos dice a nosotros, yo soy el primero y el último, en nuestras vidas nos está diciendo. Pero Él es eterno, Él habita la eternidad. Hermanos, si logramos entender este pequeño primer paso, esto pequeño, que Dios es eterno, perfecto, perpetuo, para siempre, ¿sí? Y que está por encima de la vida, por encima de los principios y el fin, por encima de todo. Si podemos entender esto, ya dimos un pequeño gran paso para conocer a Dios, ¿sí? Necesito que entendamos esto para lo que viene después. Dios está fuera de nuestra realidad, de principio a fin. Él es, ¿qué es? Eterno. Amén. Fíjense lo que decía Salmos 139, 16. ¿Se los leo yo?
Tus ojos, yo le estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos, dice, tus ojos podían verme como un embrión, pero en tu libro todos mis días ya estaban escritos. Mis días habían sido formados antes que ninguno de ellos existiera. Esto lo dice David. Fíjense el conocimiento que David tenía de Dios. David entendía que desde antes de nacer, de antes de ser un embrión en la panza de la madre, sus días, toda su vida completa, de principio a fin, ya estaba escrita en el libro de Dios. De desconocer que Dios es eterno y que ya tiene nuestras vidas escrito, vienen muchos conflictos que a veces nos generamos, muchas tristezas, muchas desesperaciones que nos da, porque no entendemos una cosa muy importante. Dios ya tiene escrita nuestra vida entera, de principio a fin. Yo calculo, es un pensamiento mío, yo creo que este conocimiento que tenía David de Dios es lo que lo hizo enfrentar a Goliat sin ningún temor. Porque cuando vos ves cómo David enfrenta a Goliat, cómo le dice, vos has insultado al rey del ejército de Israel, al Dios del ejército de Israel, y te voy a cortar la cabeza con tu propia espada. A un tipo de 3,5 metros, que tenía armaduras y espada. Entiendan una cosa, esto tiene 3 metros, un poquito más alto que el techo. Y David, dice que, un chiquito, encima dice que era blanquito, medio rubio, o sea, menudito. Claro, es que como, yo me imagino el león, a mi hijo, que es blanquito y que le das un chifle y parece que lo tumbas. Pero, sin embargo, no tuvo miedo. Se paró frente al gigante y le dijo así, o sea, ¿por qué? Porque Goliat estaba insultando a Dios, estaba insultando al pueblo de Israel. Y David se para con esta confianza. ¿Cómo es que en la cabeza de David no se le cruzó, che, a lo mejor Dios permite que este tipo me mate? ¿Por qué no se le cruzó eso a David? ¿Saben por qué? Porque David conocía a Dios. David conocía a Dios. Entonces, de esta falta de conocimiento de Dios surgen nuestros temores. No podemos enfrentarnos a... No digo, como contaba la hermana, bueno, que los hijos tuvieron la enfermedad esta. Nosotros ni siquiera la tuvimos y estamos con pánico. Y estamos con pánico a una enfermedad que ni siquiera nos ha llegado. ¿Se imaginan un tipo de 3,5 metros parándose enfrente nuestro diciéndonos que nos va a matar? Yo creo que me agarro un terror que me congelo. Y David lo enfrenta como si nada fuera. Eso es conocimiento de Dios. ¿Amén? Amén. Bien, en Génesis 1:1 vamos a ver algo muy interesante. Abrí la imagen, la de la... Sí, esa. Fíjense esto. Génesis 1:1 es un versículo muy interesante. Yo escuché una vez a un predicador, un erudito bíblico, ¿no?, decir que para explicar Génesis 1:1 completo necesitaba una, ¿cómo se dice?, una enseñanza de por lo menos 5 horas, por la cantidad de información que hay en Génesis 1:1. Yo solamente le voy a enseñar una parte, ¿no? Esto es Génesis 1:1. Está escrito, en hebreo se escribe de acá para allá, ¿sí? En el principio creó Dios cielos y tierra. Eso es lo que dice. Se lee así. Bereshit bara Elohim. Hay 2 letras en el medio que no se traducen. Hashamayim behet azaret. Bien, eso es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el principio, desde los primeros eruditos, tienen un problema con este versículo. Fíjense acá en el medio que está en rojo, hay 2 letritas marcadas en rojo, ¿la ven? Sí. Esas 2 letritas no tienen traducción. Hasta la llegada de Jesús no se sabía qué eran esas 2 letras. No se pueden traducir. Es como que pusiera, en el principio creó Dios, la A, la Z, la primera letra y la última letra de nuestro ¿cómo se llama? Abecedario, y después sigue los cielos y la tierra. Así estaban los eruditos bíblicos antes. No sabían qué era esa letra, así que ¿qué hicieron? No la tradujeron. Tradujeron lo de alrededor, nada más. En el principio creó Dios, saltaron esas letras, los cielos y la tierra. ¿Qué significan esas 2 letras? Bueno, esos son, ahora sí, abrite la otra imagen. Mirá,
las dos letras de aquel lado. Estas dos letras no, las dos de aquel lado. Esas son las dos letras que estaban ahí en el medio que no tienen traducción. Son dos consonantes. El Aleph y el Ta, que después en el Nuevo Testamento se traducen como el Alfa y la Omega. Esas son las dos letras. La primera y la última letra del alfabeto hebreo, la primera y la última letra del alfabeto griego. ¿Sí? Entonces queda así la traducción. En el principio creó Dios, Alfa y Omega, los cielos y la tierra. ¿Sí? ¿Quién es el Alfa y la Omega? Jesucristo, exactamente. Imagínense a los fariseos cuando Jesús dice, yo soy el Alfa y la Omega. O sea, yo soy esas dos letras que ustedes no saben quién es ahí, que está en el medio de Génesis 1.1. Este versículo los traumó durante años a muchos eruditos tratando de entender qué es esto. Y viene Jesús y dice, yo soy el Alfa y la Omega. Y los que estuvimos viendo el estudio del estudio a las 7 iglesias, ¿no? ¿Cómo se presentaba el Señor? Decía, yo soy el Alfa y el Omega. ¿El que está dónde? Poné la otra imagen ahora. ¿El que está dónde? En medio de... ¿Recuerdan qué decía? ¿No se acuerdan? Decía, yo soy el Alfa y el Omega, el que habita en medio de los 7. ¿Se acuerdan? Fíjense, son 7 palabras. Bereshit, Bara, Elohim, Alfa y Omega, son 7 palabras. Dice, yo soy el que habita en el medio de los 7. ¿Sí? Jesús está diciendo, ese Dios que creó los cielos y la tierra, soy yo. Por si había alguna duda, si a alguien le quedaba alguna duda de que Jesucristo es Dios. ¿Sí? Porque hay muchos que dicen todavía, no, pero era un gran hombre, era muy sabio, muy usado por Dios. No, Jesucristo era y es Dios. Él es el Alfa y la Omega. ¿Se entiende? De esas dos letritas son muy importantes porque se repiten muchas veces en la palabra de Dios. Así que si ya entendimos, ¿qué es lo primero que entendimos? Que Dios es el creador y el gobernador ¿de qué? Del tiempo nuestro en esta tierra. Ahora tenemos que entender que Dios es el primero y el último en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Si ya entendimos que Dios es el primer, ¿cómo se llama? El que sostiene, el que creó el tiempo y los gobierna y los sostiene desde principio a fin, ahora tenemos que entender que Él es nuestro principio y nuestro final. Él es el Alfa y la Omega. Yo les pregunto una cosa, ¿Él es lo primero y lo último en nuestras vidas? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Es lo primero en lo que pensamos al despertarnos y lo último en lo que pensamos antes de que nos vence el sueño? ¿Amén? ¿Sí? Esa respuesta me gusta más. Esa respuesta me gusta más. Así tendría que ser. Yo les pregunto, ¿es lo primero y lo último en cada decisión que tomamos? ¿En cada decisión que tomamos? Bien. Yo acá escribí... Está bien, eso es honestidad. Amén, porque yo escribí una respuesta muy distinta a la de ustedes. Yo escribí una respuesta bastante tajante. No. No. Y ustedes pueden decir, Michael, ¿cómo sabes vos que no conoces mi vida? ¿Cómo sabes que no es mi principio y mi fin, Dios? Bien, es muy simple saber el por qué no es nuestro principio y nuestro final. Porque no vivimos vidas ni remotamente parecidas a la de los hombres de la fe de la Biblia. ¿Alguno de acá se anima a decir que lleva una vida parecida a la que llevaba Daniel? ¿Alguno de acá se atreve a decir que lleva una vida parecida en presencia de Dios a la que llevaba David? Que eran hombres comunes y corrientes. Pero vemos en la Biblia lo que eran estos hombres. ¿Cuántos pueden enfrentar un tipo de 3 metros y medio y decirle así sin ningún temor? ¿Alguno de nosotros puede? ¿Alguno puede como David, como Daniel y los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que les digan, si no negas a Cristo te voy a prender fuego y vas a arder por un buen rato para que sufras? Y contestarle como ellos le contestaron, haz lo que quieras. Nuestro Dios nos puede librar y si no nos libra, quémanos, ¿no? Me da lo mismo. ¿Alguno de nosotros puede responder así? No me tocó, pero yo tengo clara de que digo que esa es... Amén. Mira,
Amén. Todos creemos eso. Esperemos, obviamente, si Dios nos pusiera en semejante prueba, es porque podemos soportarlo. Pero yo hablo de nosotros, yo hablo de ahora, de en este momento, en esta tranquilidad que predicamos con las puertas abiertas, ¿no? Que nadie nos amenaza. Que de golpe aparezca alguien así. Es un tema, ¿no? ¿Lo corremos? ¿Alguno puede decir que lleva una vida remotamente parecida a la vida que llevó Enoc? ¿Qué dice la Biblia de Enoc? Solamente dice, caminó con Dios y se lo llevó Dios para que no vea muerte. O sea, Enoc llevaba una vida tan plena con Dios que Dios dijo, mejor me lo llevo antes de que me lo contaminen. Porque este tipo, que tendría sus errores porque todos somos humanos y pecamos, pero Dios dijo, no, a este me lo van a ensuciar en este mundo. A este me lo van a ensuciar, yo me lo llevo. Y se lo llevó para que no vea muerte. Fíjense esto, y hay dos hombres más que les voy a mencionar que son Elías y Eliseo. Que el que leyó la vida de Elías y Eliseo decís, ni remotamente parecida llevamos vida. Ellos tenían una frase muy particular. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Tanto Elías como Eliseo usaban esta frase. Cada vez que afirmaban algo, decían, vive Jehová, en cuya presencia estoy. O sea, en cuya presencia vivo, de día y de noche. Ellos no decían, yo siento la presencia de Dios. Ellos decían, yo vivo en la presencia de Dios. Te digo esto, decían cuando afirmaban algo, te digo esto como que yo vivo en la presencia de Dios, que va a pasar esto. Y pasaba así. Cuando Elías dice, vive Jehová que no lloverá durante, no me acuerdo cuántos fueron, 7 años creo que tú, no llovió durante 7 años. 3 años y medio. ¿Ah? 3 años y medio, bien. ¿Alguno de nosotros puede hacer eso? Y yo sé que hay muchos que creen que, no, bueno, que las señales eran para otro tiempo. Hermanos, Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Dios cambió? Entonces, ¿quién cambió? Nosotros. ¿Saben qué pasa? Que no tenemos vidas ni remotamente parecidas a las que llevaban ellos. Dios no cambió, hermanos. Si Dios no hace milagros grandes en este momento, ¿saben por qué? Porque ninguno de nosotros, me incluyo, ninguno de nosotros tiene una vida tan entregada a Dios, que en la que Dios sea el amo de todo tu tiempo, desde el principio hasta el fin, en cada decisión que tomamos. No lo es, hermanos. Me incluyo. No es cierto que Dios sea mi principio y mi final, porque si lo fuera, nuestras vidas serían otras. Nuestras vidas serían totalmente diferentes en todo. Fíjense este detalle, que me acordaba después de la enseñanza que di ayer, lamentablemente los hermanos no se los dije. En una ocasión, Eliseo está con sus discípulos, y están trabajando, están cortando leña, y a uno de los discípulos se le vuela la parte del hacha, del hierro, se le vuela el agua. Y dice este discípulo, no, dice Señor, era prestada el hacha. Claro, nosotros estamos acostumbrados que vas a comprar un hacha y ya está, pero en aquel tiempo manejar hierro eran cosas muy costosas, era una herramienta para toda la vida un hacha. Se le vuela el hierro y encima era prestada el hacha. Y Eliseo agarra así como si nada fuera, agarra el mango del hacha, la tira, dice, ¿a dónde cayó? Por allá. Tira el mango y dice la palabra de Dios que el hierro flota. ¿Por qué? ¿Qué necesidad había de eso? No tengo idea. Pero la vida de Eliseo tenía tanta presencia de Dios que hasta tenía cuidado de una soncera como una herramienta perdida de uno de sus discípulos. Ahí está, andá a buscarla y sigan trabajando. Chao. No hubo una enseñanza, wow. O sea, la vida de milagros en sus vidas era tremenda a diario. ¿Por qué? Porque llevaban una vida de principio a fin, todo el tiempo cubierta de Dios. Yo digo, gracias al Señor que la salvación es por gracia y no por obras. Gracias al Señor que somos salvos a pesar de nosotros. ¿Sí? Porque no digo que Dios nos compare con Cristo. ¿Qué tal si nos dijera, si no llevas vidas parecidas, te digo a David, que fue un homicida. David. Porque mandó a matar, hizo una transfugiada para que maten al esposo de Betsabé y él se pueda quedar con ella. Que después se arrepiente y es terrible la transformación que tiene.
Ninguno de nosotros mandó matar a nadie. Y sin embargo nuestras vidas no se asemejan ni remotamente a la relación que David tenía con Dios. Menos mal que la salvación es por gracia y no por nuestras obras. Pero ¿saben qué? Dios no quiere que llevemos una vida así, tan ligera, tan con lo justo, como cuando aprobábamos en la escuela con 6. Todo con 6, ahí justito. No, hermano. Dios quiere lo mejor. Uno para su hijo, ¿qué quiere? ¿Que saquen un satisfactorio o que saquen un excelente con signitos de más? ¿Qué quiere? Lo mejor. Y si aprueba, bueno, es listo, probaste con 6, te lo llevaste a marzo y lo aprobaste, ya está. Dios no quiere que vivamos así. Y tristemente, muchas veces, vivimos así, aprobando con 6. Dios no quiere que vivamos así, hermanos. Dios quiere que Él sea nuestro principio y nuestro final. ¿Cuándo? Todo el tiempo, todo el día, todos los días. ¿Amén? Amén. Apocalipsis, capítulo 21. Nos llevé del primer libro de la Biblia, el versículo, al penúltimo de toda la Biblia. Apocalipsis 21. Fíjense lo que dice en el versículo 1 en adelante, teniendo en cuenta esto que 21.1 en adelante, hasta el 6 vamos a leer. Dice así. ¿Lo tienen? Dice, quiero que presten atención, esto recordemos que lo está hablando Juan, el apóstol Juan es llevado al cielo y a la eternidad en realidad, y él ve esta visión, ¿sí? Y quiero que presten atención a que todo lo que Juan dice, lo dice en tiempo pasado. ¿Amén? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pasado. Porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué dice? Pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y el que mora en ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, ¿sí? Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Hecho está. Yo soy ¿quién? El alfa y la omega, el principio y el fin. Y el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. Bien, dice el versículo 6, presten atención. Hecho está. Como les decía, fíjense la forma en la que Juan dice esto. Juan, para que entiendan lo que le pasó a Juan, no es que Juan vio una visión. ¿Han notado que en esas predicciones de Nostradamus o de, no me acuerdo el otro, Orangel, me acuerdo que la acá de Argentina, dicen, y va a pasar esto, y va a venir un año, todo lo dicen como que va a pasar. Juan dice, yo vi. En todo el Apocalipsis usa palabras como, y pasaron, y subió, y descendió, todo en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque Juan fue llevado a la eternidad y desde la eternidad él podía ver el tiempo completo. Y Dios dice, fíjense lo que dice, hecho está. Y yo les recuerdo que este versículo que estamos leyendo en Apocalipsis es después de la venida del Señor, del arrebatamiento, después de la gran tribulación, después del milenio, después del juicio final, recién viene esto. Al final del Apocalipsis. ¿Y qué dice Dios? ¿Va a pasar esto? No, dice, hecho está. ¿Qué significa esto? ¿Por qué dice que ya está hecho? Se los voy a explicar rápido, como lo hice ayer con los hermanos, con una película que seguramente todos vimos acá. La película Titanic. ¿Alguien no vio la película Titanic? Es muy raro que alguien no la haya visto. Seguramente la vimos todos. Imagínense que nosotros que ya la vimos a la película Titanic, vamos y nos ponemos a ver a la película Titanic y empezamos a rogar de que el barco no se hunda. ¿Les parece ridículo? Imagínense ponerse a ver la película y decir, ay, por favor, que no se hunda el Titanic, ay, que no se hunda, que no se hunda. Que la Rose y Jack se puedan escapar vivas y se casen.
No, no va a pasar. Sabemos que el Titanic se va a hundir y el pobre chico va a morir congelado. ¿Va a cambiar algo que roguemos? Ay, por favor, que esta vez sí. No, no va a cambiar nada porque la película ya está grabada, ya está filmada, ya fue un éxito. No va a cambiar el final, ¿sí? No va a cambiar el final. Va a ser el mismo, la veamos las veces que la veamos. ¿Es así o no es así? Bien, algo así, se lo explico de esta manera tan burda para que es la única forma, así hacía Jesús con sus discípulos, les explicaba con cosas que ellos conocían, con plantas, con cosas de la vida habitual. Yo se lo explico con la película porque es una película que es muy difícil encontrar a alguien que no vio Titanic. Así es Dios con nuestras vidas. Cuando Jesús dice, hecho está, significa, y fíjense, y recordemos lo que decía David, que todos nuestros días ya están escritos de principio a fin en el libro de la vida. ¿Saben qué significa? Que lo que estamos viviendo en este momento es solo una escena de la película de nuestras vidas, pero la película ya está concluida y el final lo tenemos acá. Reinaremos por siempre con Cristo. Dice el Señor, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Amén? El final ya está acá. Cuando viste la película por primera vez de Titanic, no sabías si el chico iba a morir, pero ahora ya sabes que va a morir. Bueno, acá está el final. Acá ya está el final. Acá lo leíste, ya está. Acá tenés el guión de la película nuestra. Y en este momento que para nosotros es crucial, cuando ves la película y los ves sufrir y correr, y vos decís, tanto alivio porque ya sabés que va a morir. Ya sabés que el Titanic se va a hundir. Nosotros estamos así. ¿Se imaginan a alguien que ya vio la película, que se ponga a ver la película y se ponga a llorar? Por favor, Dios, que esta vez no se hunda el Titanic. ¿Se imaginan lo ridículo que sería? Bueno, imagínense lo ridículo que nos vemos nosotros delante de Dios, pidiéndole a Dios que cambie su voluntad. Pidiéndole a Dios que no haga las cosas como Él las sabe hacer. Cuando nos pasan cosas que no podemos evitar, no se pueden evitar. Pero Dios, dice la palabra de Dios, que ya tenía escrito... A ver, saliste de afuera y el mosquito ese que te espantaste, ese mosquito, Dios ya sabía que iba a venir hacia tu brazo. Así de detallado conoce Dios nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que ni siquiera un cabello cae de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa. Cada parte de nuestras vidas están escritas en el libro de Dios de principio a fin. ¿Qué es lo que cambia? ¿Podemos cambiar nuestras vidas nosotros? Por supuesto, Dios nos dio la libertad de elegir si queremos seguirlo o no. Pero esas decisiones que vamos a tomar, Dios ya las tiene anotadas en el libro de la vida. Depende de nosotros si las tomamos o no, pero Dios ya sabe qué decisiones vamos a tomar. Entonces, si Dios tiene ese control tan absoluto de nuestro tiempo y de nuestra vida, y nos desesperamos por una enfermedad, por una noticia, por lo que sea, ¿saben qué significa? Que no estamos confiando en Dios. Que no estamos creyendo esto, o simplemente que no conocemos a Dios. ¿Amén? Fíjense otra comparación, esto lo escuché una vez y me pareció muy interesante. ¿Sabían ustedes que somos inmortales? Se los digo en serio. ¿Sabían ustedes que somos inmortales? En esta vida les estoy hablando, ahora somos inmortales. ¿Saben por qué? ¿Vieron? Cambio de película. ¿Vieron las películas de acción? ¿Vieron las películas de acción? Que va a mitad de película y el actor principal lo atropella un camión y rueda y cosas. ¿A alguien se le ocurre, che, acá sí se murió? No, porque es el actor principal y recién va a la mitad de la película. Ya sabes que no va a morir por ese accidente. ¿Sí? Bien, nosotros somos el actor principal de nuestras vidas. Y el director es Dios. Y no nos vamos a morir hasta que Dios diga que vamos a morir. Así como ese tipo va a decir, no puede ser, yo me tropiezo con el escalón, me desnuco y me morí. Y este tipo lo choca un camión y no le pasa nada. Y encima se levanta con el arma y sigue peleando como si nada fuera, ni siquiera le duele. ¿Por qué? Porque el director de esa película decidió que ese actor tenía que hacer así. Bueno, el director de nuestras vidas, que es Dios, ya escribió cuándo vamos a morir. No vamos a morir ni un momento antes ni un momento después. Mientras tanto, ¿saben qué? Somos inmortales. Hasta que Dios lo decida, no hay persona, no hay espíritu, no hay nadie que nos pueda matar si Dios no le da permiso. Somos
Inmortales. Fíjense, hay una historia en Hechos 28 que apoya esto que digo, que a Pablo tenía que ir a predicar a otro lugar, tenía que ir de hecho ante las autoridades de Roma, y va en un barco y el barco naufraga, ¿sí? Y él los calma, a los otros los calma, tranquilo, no vamos a morir, no va a morir ninguno acá. Él sabía, porque él ya había orado, había orado y Dios le pidió a Dios que le conceda que no muera ninguno de los que iban con él. Y llegan a la orilla, se cumplió la palabra de Pablo, obviamente inspirada por Dios, de que no iba a morir ninguno. Llegan a la orilla y dice que se le prende una víbora venenosa de la pierna a Pablo. ¿De la pierna? No sé de dónde. De la mano, no de la pierna. Se le prende de la mano, una víbora venenosa. Y dice, los que estaban alrededor de Pablo dicen, este verdaderamente era un pecador, porque se salvó del naufragio y ahora lo picó una víbora venenosa. Este tipo, nada, chao. Y dice que Pablo se sacó la víbora, la tiró y siguió como si nada fuera. ¿Por qué Pablo tuvo esta confianza? ¿Por qué Pablo sabía que no se iba a morir por el veneno de esa víbora? ¿Cómo es que lo sabía? Con tanta certeza que se sacó la víbora y siguió como si nada. No fue a buscar un médico, no fue nada. ¿Saben por qué? Porque Pablo sabía bien que tenía un propósito. No era el tiempo todavía. No era el tiempo. Él tenía un propósito y Dios ya le había dicho, vos vas a ir enfrente de los más altos mandos de Roma, vos vas a predicar enfrente de ellos. Y todavía no había llegado ese tiempo. Yo les pregunto una cosa, si nos desesperamos por cada situación que vivimos, ¿no será que en realidad no conocemos el propósito de nuestras vidas? ¿No será que en realidad todavía no tenemos idea qué va a hacer Dios con nosotros? ¿Saben por qué no conocemos eso? Porque no conocemos a Dios. Porque si tuviéramos esa relación personal con Dios, Dios ya nos diría qué va a hacer con nuestras vidas, cuál es su propósito, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que aún falta. Tenga la edad mía, tenga la edad de Gerardo, tenga la edad de quien sea, de un hermano de 90 años, y capaz que todavía le quedan 20 años de vida porque todavía tiene que predicar, no lo sé. Pero hasta que no se cumple el propósito de Dios, ese personaje es inmortal. No lo va a matar ni el coronavirus, ni lo va a matar un accidente de tránsito, ni lo va a matar nadie. ¿Amén? Amén. Yo les pregunto, ¿qué hubiese pasado si Pablo se hubiese desesperado cuando lo mordió la víbora? Si hubiese desesperado y hubiese empezado a buscar un médico y que, ay, Dios me prometió que me iba a llevar a tal lado y yo me voy a morir. ¿Qué hubiese pasado? ¿Ustedes creen que Pablo se hubiese muerto? No se habría muerto. Simplemente habría quedado como un ridículo, nada más. Así quedamos nosotros a veces desesperándonos, porque no conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque no entendemos que Dios tiene el absoluto control desde el principio hasta el fin de nuestras vidas. Hay una frase muy conocida que dice, tenés que poner las cosas en orden. Primero Dios, después la familia, después la iglesia, después el trabajo. Esa frase les digo que es errónea, porque es primero Dios, después Dios, después Dios y después Dios. Y si Dios está de principio a fin en toda nuestra vida, todo lo demás lo vamos a ordenar correctamente. Es primero Dios, después Dios y la familia, después Dios y la iglesia, después Dios y el trabajo, después Dios y salir a hacer las compras. Dios. Es todo lo que hacemos. Y mientras más margen de tiempo de nuestras vidas le damos a Dios, y no digo estar leyendo, orando, no digo estar todo el tiempo buscando leer la Biblia, hablo de llevarlo en el corazón de verdad. De que cuando vamos a hablar con alguien nos cuenta lo que sea, nuestra cabeza piensa, Señor, dame palabra. Señor, dame palabra. Así. Señor, enséñame a hacer lo correcto. O sea, así, tenerlo ahí. Cuando dice orad sin cesar, no quiere decir que estemos de 24 horas arrodillados, sino que lo llevemos en el corazón, todo el tiempo. ¿Amén? Amén. Y vamos a concluir. Ahí nomás, Apocalipsis 21, vamos a leer los dos versículos que siguen, 7 y 8. Dice, ¿se acuerdan esta frase que se usaba en las cartas a las 7 iglesias, ¿no? Que estudiamos en el estudio de Apocalipsis, de las 7 iglesias? El que venciere, ¿se acuerdan? Al que vencieren le daré esto, al que venciere. Siempre la clave, ¿cuál es? Vencer, o sea que depende de nosotros. ¿Amén? El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. No dice mi siervo, no dice mi discípulo, dice mi hijo. ¿Amén? Pero los cobardes e incrédulos
Y fíjense, después sigue, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjense, Dios pone al mismo nivel a un homicida, a un violador, lo pone al mismo nivel que un cobarde y un incrédulo. Para nosotros el peor delito, peor pecado sería la violación, porque nuestra sociedad nos ha enseñado eso, que es lo peor que te puede pasar. Pero para Dios, el violador, como el cobarde, como el incrédulo, el que duda de Dios, están al mismo nivel. Pero los cobardes e incrédulos tendrán su parte. Hermanos, ¿quién de nosotros quiere ser contado como un cobarde o como un incrédulo? ¿No preferimos ser contados como los hijos de Dios? Dice, esa palabra es hermosa. Y yo seré su Dios y Él será mi hijo. ¿No preferimos eso? Entonces dejemos de ser cobardes ante las adversidades. Dejemos de ser incrédulos y, como dijo Jesús, empecemos a ser creyentes. Jesús le dice a Tomás, cuando le dice, Tomás dice, no, si yo no meto mi dedo dentro del hueco de los clavos de Jesús y veo que verdaderamente resucitó, no voy a creer nada. Y Jesús resucitado se le aparece y le dice, toma, mete tu dedo. Ahí está, ve que mete tu mano en mi costado. ¿Ves? Bueno, deja de ser incrédulo y empezá a ser creyente, le dice Jesús. Deja de ser incrédulo y empieza a ser creyente. Amén. Discípulo, como dijo el pastor. Sí. Pero pasa que es una enseñanza distinta. No hablo de la diferencia entre simplemente creer, ¿sí? Hablo de creerle a Dios, ¿sí? Pero estas son palabras de Jesús en la palabra de Dios, que le dice a Tomás, deja de ser... Para ser discípulo, primeramente tenés que creer, ¿sí? Claro, Primeramente, exactamente, primeramente hay que creer. Y esto es lo que Jesús le reclama a Tomás. Deja de ser incrédulo y empezá a creer en mí. Empezá a confiar en mí. ¿Amén? Que Dios sea todo el tiempo en nosotros. ¿Amén? Les voy a hacer la misma pregunta que le hice al grupo de anoche. ¿Se entendió? ¿O fue muy complicado? ¿Se entendió? Porque es lo único que importa, porque quiero que de verdad empecemos a conocer a Dios. Es importante que empecemos a conocer que Dios, primero que nada, en el principio, o sea, desde el principio, Dios tiene el control todo el tiempo de absolutamente todo. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios entonces.